Lo que está ocurriendo a tu alrededor no es imaginación ni exageración. Hay miradas que calculan tus movimientos mientras aparentan indiferencia, y la trampa ya está montada con una precisión que impresiona, aunque todavía no veas todas las piezas sobre la mesa. Siento esa tensión en tu rutina diaria, en ese silencio extraño después de un mensaje leído sin respuesta, en reuniones donde alguien evita tu mirada mientras sonríe demasiado, como si estuviera esperando el momento exacto para actuar. No estás perdiendo la cabeza ni dramatizando, porque cuando la intuición insiste de madrugada y cuesta dormir aunque el cuerpo esté cansado, es porque algo real se mueve detrás del escenario y busca descolocarte. Hay una estrategia en marcha, no improvisada sino pensada con paciencia, y sé que una parte de ti ya lo sospechaba, cuando notaste cambios sutiles en el tono de voz de alguien cercano, o en promesas que empezaron a sonar huecas sin razón clara. Has seguido adelante con dignidad, ocupándote de tus responsabilidades, riendo cuando tocaba reír y guardando dudas para no incomodar a nadie, pero esa incomodidad ha ido creciendo como una alarma suave que no deja de vibrar. Mantente conmigo porque lo que voy a mostrarte ahora conecta directamente con esa sensación persistente, y te permitirá entender quién mueve realmente los hilos en esta compleja situación que vivimos. Si quieres que la trampa se rompa delante de todos, y que quien te observa en silencio se quede sin jugada, escribe en comentarios, me miran pero no me tumban, dale like ahora mismo, porque lo que se activa en este instante supera cualquier plan oculto. Sobre la mesa se impone la carta de la sombra vigilante, y al verla siento un golpe de claridad que no puedo ignorar, porque habla de observación silenciosa, de alguien que analiza tus decisiones esperando un fallo para utilizarlo en su favor. Esta carta no trae miedo gratuito, trae confirmación, revela que no se trata de una persecución absurda, sino de una persona concreta que ha decidido jugar en silencio, mientras aparenta apoyo o neutralidad frente a otros. Lo más inquietante es que esta figura no actúa por odio puro, sino por una mezcla de envidia y deseo de control, y eso cambia completamente la forma en que debes posicionarte. Respira hondo mientras continúo, porque todavía no he llegado al punto más delicado, y necesito que escuches cada detalle, sin adelantarte a conclusiones precipitadas que podrían confundirte más de lo que ya estás. Has vivido situaciones antes donde sentiste que alguien sonreía de frente y criticaba a espaldas, recordando quizá aquella etapa en la que confiabas ciegamente, y luego descubriste conversaciones que no estaban destinadas a tus oídos. Esta vez la diferencia es que posees más experiencia, más calma y una madurez que te permite leer entre líneas sin explotar ni cerrarte, y eso será clave en lo que está por destaparse. La carta del juicio encubierto aparece junto a la anterior, y cuando estas dos se encuentran hablan de planes que buscan ponerte a prueba públicamente, como si alguien esperara que tropieces para justificar decisiones ya tomadas en secreto. Percibo que puede estar relacionado con un entorno laboral, un proyecto compartido o incluso un círculo familiar, donde se están tomando decisiones sin contarte toda la información, mientras sigues actuando de buena fe. No te precipites todavía, porque la intención de esta persona no es destruirte de inmediato, sino desgastarte poco a poco hasta que dudes de tu propio criterio. Sé que has notado pequeños detalles que no encajan, como cambios repentinos en acuerdos que parecían cerrados, o comentarios ambiguos que dejan un sabor extraño después de escucharlos, y has preferido callar para no parecer desconfiado sin pruebas claras. Esa prudencia no ha sido debilidad, ha sido inteligencia, porque mientras otros se mueven desde la impulsividad, has estado observando con serenidad, y eso te coloca en una posición mucho más fuerte de lo que imaginas ahora mismo. Permanece atento porque en breve comprenderás por qué esta trampa, aunque ya esté montada, no tiene el desenlace que esa persona espera, y eso cambiará todo el panorama que conoces. Hay momentos en los que notas que alguien cambia el tono, cuando entras en una sala, y todo parece normal pero no lo es. Quiero saber si también percibes esas miradas que no cuadran. ¿Te ha pasado últimamente algo así? Aparece también el espejo del destino, y esta carta me hace sonreír con una mezcla de respeto y admiración, porque señala que todo intento de manipulación terminará reflejándose en quien lo inició, como si cada movimiento oculto dejara una huella imposible de borrar. Cuando esta carta se manifiesta junto a energías de vigilancia, indica que la verdad saldrá a la luz sin que tengas que forzarla, simplemente manteniendo coherencia entre lo que dices y lo que haces cada día. Aquí hay una justicia silenciosa trabajando a tu favor, y aunque todavía no veas resultados claros, el equilibrio ya comenzó a inclinarse hacia el lado correcto de la balanza.
Hay algo más que necesito que escuches con total atención, porque no todo gira en torno a ataque o defensa. También hay una oportunidad poderosa escondida dentro de esta situación aparentemente incómoda, que puede impulsarte hacia un nivel distinto. Esa persona que observa cree conocer tus límites. Piensa que puede anticipar tus reacciones y usar tu carácter abierto en su beneficio, pero subestima la capacidad que tienes para reinventarte cuando te sientes desafiado. Lo que parecía una trampa empieza a transformarse en un escenario, donde demostrarás una firmeza que sorprenderá incluso a quienes dudaban de ti y de tus verdaderas capacidades. Tus guías espirituales susurran con claridad, no para asustarte sino para recordarte que no caminas solo en este proceso, y que cada señal que has percibido forma parte de una preparación para un movimiento mayor que se acerca. Tal vez hayas notado conversaciones que se interrumpen cuando llegas, o decisiones que se posponen sin explicación lógica, y aunque eso molesta, también te ha obligado a fortalecer tu independencia y tu criterio personal. Mantén la calma porque lo que viene no es un golpe inesperado, es una revelación que cambiará las posiciones de poder en tu entorno, modificando las reglas del juego. No te relajes todavía, porque aunque el desenlace final será favorable, el momento previo exigirá sangre fría, y una postura firme que marque límites sin necesidad de enfrentamientos teatrales, ni discusiones inútiles que solo desgastan. Visualiza una conversación importante donde alguien intentará ponerte contra la pared con argumentos incompletos, esperando que reacciones con impulsividad y así confirmar la imagen que quiere construir ante otros. Sin embargo, la energía que te rodea indica que responderás con datos, serenidad y una claridad que desarmará esa estrategia delante de todos, dejando sin argumentos a tus adversarios. Y presta mucha atención a lo que voy a decir ahora, porque este detalle puede marcar la diferencia entre caer en la trampa, o convertirla en tu impulso definitivo hacia algo mucho más grande de lo que estás imaginando. Hay un aliado silencioso en tu entorno, alguien que ha estado observando la misma situación sin intervenir todavía, esperando el momento justo para posicionarse y revelar información que cambiará la narrativa completa. En breve entenderás cómo esta pieza inesperada entra en juego, y por qué la supuesta emboscada termina abriendo una puerta que parecía cerrada para siempre, revelando nuevas oportunidades. Cuando alguien te promete apoyo, pero algo dentro te dice que no es del todo limpio, esa contradicción se queda dando vueltas todo el día. Cuéntame si has vivido esa doble cara reciente. ¿Quién te sorprendió así? Sagitario, lo que está ocurriendo ahora mismo a tu alrededor se mueve con más intensidad de la que aparenta, y aunque externamente todo parezca tranquilo, por dentro las piezas de ese plan silencioso comienzan a recolocarse con rapidez calculada. Has notado cambios en actitudes que antes eran cercanas, pequeños silencios donde antes había complicidad, decisiones tomadas sin consultarte aunque tu opinión siempre había sido considerada imprescindible en otras etapas. Esa sensación de estar siendo evaluado sin previo aviso no surge de la nada, nace de movimientos reales que buscan medir tu reacción, antes de dar un paso más arriesgado. La dinámica actual muestra una figura que intenta mantener el control desde la discreción, alguien que evita confrontaciones directas, pero siembra dudas sutiles en conversaciones privadas, como quien deja caer una semilla esperando que otros la rieguen sin cuestionarla. Puede tratarse de una persona que comparte espacio profesional contigo, o alguien del entorno personal que teme perder influencia, si avanzas hacia algo más independiente y sólido. No es casual que últimamente sientas cierta frialdad en comentarios que antes eran espontáneos, porque detrás hay una intención clara de probar hasta dónde llega tu paciencia real. Detente un instante y observa con calma lo que voy a revelarte ahora, porque este detalle explica por qué la tensión no explota de golpe, sino que se mantiene en un equilibrio incómodo que parece prolongarse más de lo normal. La carta de la red invisible se despliega con una energía firme, y cuando aparece habla de conversaciones paralelas, de decisiones que se coordinan sin que estés presente, como si intentaran construir una versión de los hechos sin contar contigo. Esta carta no señala traición absoluta, pero sí estrategias ocultas que buscan proteger intereses ajenos, aunque eso implique ponerte en una posición incómoda dentro del grupo cercano. Lo interesante es que la red invisible no actúa sola, porque junto a ella percibo la vibración del guardián del umbral, una carta que marca un punto límite, donde todo intento de manipulación encuentra una barrera inesperada. Cuando esta energía se manifiesta, indica que alguien comenzará a cuestionar la narrativa que se está creando, y no será por defensa tuya directa,
sino por incoherencias que ya resultan difíciles de sostener. Esto cambia el escenario por completo, porque la trampa montada necesita unanimidad para funcionar, y esa unanimidad empieza a resquebrajarse lentamente, mostrando grietas que antes no veías. Sé que en los últimos días has sentido ganas de confrontar, de pedir explicaciones claras, y romper el silencio incómodo que se instala en ciertas reuniones o conversaciones, pero también has intuido que moverte antes de tiempo podría jugar en tu contra. Esa contención ha sido sabia, porque mientras mantienes tu compostura, otros comienzan a mostrar nerviosismo, pequeños errores en sus discursos, contradicciones que no pueden sostener cuando se repiten versiones distintas, y la tensión crece, sí, pero no está creciendo en tu contra, está poniendo presión sobre quienes iniciaron esta estrategia. A veces descubres que hablaban de ti sin decirlo directamente, y la información te llega por casualidad. Me interesa saber cómo reaccionas en ese instante incómodo, ¿te enfrentas o guardas silencio estratégico? Hay algo más que necesito que comprendas con precisión, porque la intención de esta persona no es solo hacerte tropezar, sino medir tu fortaleza emocional para decidir si vale la pena seguir compitiendo contigo, o retirarse discretamente. En el fondo existe una comparación constante, una evaluación silenciosa donde se pregunta si tu avance amenaza su posición, su reconocimiento o incluso su seguridad personal dentro de ese entorno compartido, lo que explica miradas largas, comentarios ambiguos y una actitud aparentemente neutral que en realidad está cargada de cálculo. Tus guías espirituales insisten en que no confundas prudencia con miedo, porque el autocontrol que estás mostrando es una forma de poder que muchos no saben ejercer cuando se sienten atacados o cuestionados. Recuerda aquellas etapas de tu vida en las que reaccionabas de inmediato, defendiendo tu punto de vista con intensidad, y cómo eso a veces terminaba agotándote más de lo necesario. Ahora estás en otro nivel, más estratégico, más consciente de que no toda batalla merece ser peleada en el primer impulso, y esa evolución es precisamente lo que desconcierta a quien te observa. Algo comienza a girar de manera evidente, y aunque todavía no se ha producido la confrontación directa, el ambiente se vuelve más denso, porque la expectativa de un movimiento final empieza a sentirse en el aire compartido. La carta del reloj de cristal vibra con una claridad que me eriza la piel, y esta carta habla de un momento específico, donde la verdad se expone casi por accidente, cuando alguien dice más de lo que debía frente a personas que no estaban previstas. No se trata de un estallido dramático, sino de una revelación sutil que cambia la percepción general sin necesidad de gritos, altercados ni confrontaciones evidentes entre las partes involucradas. Aquí es donde tu intuición vuelve a cobrar protagonismo, porque percibirás ese instante con una lucidez especial, como si todo encajara de pronto, y entendieras quién estaba moviendo realmente las piezas desde la sombra. No necesitarás acusar ni señalar con el dedo, bastará con mantener firme tu postura, y permitir que las inconsistencias se hagan visibles por sí solas, ante quienes hasta ahora dudaban. Esa será la primera gran fisura en el plan, que se había preparado con tanta discreción, y marcará el inicio de un cambio de dinámica que nadie podrá detener ya. Quiero que te prepares emocionalmente para un gesto inesperado, porque alguien que parecía distante podría acercarse con una actitud distinta, mostrando apoyo o compartiendo información que hasta ahora había guardado en silencio por prudencia. Esa persona no es ingenua ni impulsiva, ha estado observando igual que tú, evaluando cuándo intervenir sin quedar atrapada en el conflicto que otros intentaron provocar, y su movimiento no será escandaloso, pero sí lo suficientemente claro, como para equilibrar fuerzas y descolocar a quien pensaba tener todo bajo control. No cierres tu mente todavía, porque aunque ya hemos desvelado piezas importantes, hay una motivación más profunda detrás de esta vigilancia silenciosa, que aún no he pronunciado y que cambiará tu perspectiva por completo. En breve entenderás que no solo se trata de competencia o envidia, sino de miedo a perder algo concreto, que está directamente relacionado contigo y con una decisión que se aproxima. Mantente conmigo porque lo que viene no solo explica el pasado reciente, también redefine el rumbo inmediato de esta historia, que está lejos de terminar y aún tiene mucho por contar. Hay personas que sonríen delante y compiten por detrás, y esa mezcla genera una tensión rara que se nota en el ambiente. Dime si has sentido esa competencia silenciosa cerca. ¿Cómo la manejas tú? Sagitario, la razón profunda de todo este silencio calculado no es simple rivalidad ni capricho pasajero, es miedo directo a que des un paso que cambie tu posición,
y deje en evidencia a quien intentaba controlarte sin exponerse. Esa persona sabe que estás a punto de tomar una decisión importante, quizá relacionada con un ascenso, una mudanza, un proyecto propio o un cambio de dinámica afectiva, que altera jerarquías establecidas desde hace tiempo. La vigilancia no nació por odio, sino por temor a perder influencia sobre ti, y esa verdad transforma por completo la lectura de cada gesto extraño que has vivido. Ahora entiende por qué la trampa ya estaba montada, antes de que siquiera pensaras en moverte, porque se preparó como medida preventiva, una red diseñada para hacerte dudar y retrasar ese avance que intuían cercano. La estrategia consistía en sembrar inseguridad, provocar pequeños errores bajo presión, y luego utilizarlos como argumento para cuestionar tu capacidad, frente a otros que todavía no tenían toda la información. Sin embargo, hay un elemento que esa persona no calculó, y es la fuerza interna que has cultivado en silencio durante los últimos meses, y que ahora se manifiesta claramente. En este instante la carta del trono desvelado se manifiesta con una intensidad que corta el aire, y al contemplarla siento una verdad tan clara que resulta imposible suavizarla, porque habla de poder expuesto y jerarquías que cambian de manos. Cuando esta carta entra en escena indica que quien pretendía juzgarte será observado con lupa, y aquello que se ocultaba tras sonrisas diplomáticas quedará a la vista, sin que tengas que señalar nada directamente, porque este giro no surge por casualidad, surge porque el equilibrio ya no sostiene la mentira sin fracturarse. Hay más, y necesito que prestes atención sin dejarte llevar por emociones antiguas, porque lo que voy a revelarte ahora conecta cada pieza que parecía dispersa en semanas recientes. La carta de la voz liberada vibra junto a la anterior, y su energía anuncia que alguien hablará, no desde el conflicto sino desde la necesidad de claridad, rompiendo el silencio que mantenía intacta la estrategia inicial. No será un discurso dramático ni una confesión teatral, será una frase precisa en el momento adecuado, que cambiará la percepción general y hará que todos reconsideren su postura. Ese comentario, aparentemente simple, mostrará incoherencias que hasta ahora solo tú percibías, y quienes estaban indecisos comenzarán a atar cabos con rapidez, comprendiendo que algo no encajaba en la versión oficial de los hechos. Aquí se produce el verdadero giro inesperado, porque la trampa no explota contra ti, sino que se vuelve incómoda para quien la diseñó, generando preguntas que no estaba preparado para responder, mientras la tensión que sentías se transforma en expectación, y esa expectación te favorece porque no tienes nada que ocultar. Comprendo que una parte de ti siente rabia contenida, al confirmar que no estabas imaginando nada, y que durante días o semanas has soportado miradas ambiguas, sin tener pruebas claras para defenderte con firmeza. Esa rabia es humana, nace del deseo de justicia y del cansancio acumulado, por sostener la calma mientras otros movían fichas sin transparencia, pero no permitas que ahora te arrastre hacia reacciones impulsivas. El escenario se está inclinando a tu favor precisamente, porque mantuviste la compostura cuando era más difícil hacerlo, y eso ahora se traduce en un respeto que nadie esperaba. Hay días en los que prefieres quedarte en casa con tu serie favorita, antes que salir a fingir sonrisas. Me da curiosidad saber cuál es tu plan perfecto para desconectar. ¿Eres más sofá o más calle? Las motivaciones ocultas de esa persona se vuelven evidentes bajo la luz de estas cartas, porque no se trataba solo de frenar tu avance, sino de preservar una imagen construida sobre control y reconocimiento externo. Si tú avanzabas, si demostrabas autonomía o liderazgo, quedaba al descubierto que su autoridad no era tan sólida como parecía, y eso generaba un temor profundo que nunca expresó con honestidad, por lo que en lugar de dialogar desde la vulnerabilidad, eligió la vigilancia silenciosa y la preparación de una emboscada emocional. Aquí aparece una tercera energía que cambia aún más la perspectiva, y es la presencia del Fénix de Plata, una carta que habla de renacimiento visible y reputación fortalecida tras un intento fallido de desacreditación. Cuando esta fuerza entra en juego, lo que parecía una amenaza se convierte en oportunidad para mostrar madurez, coherencia y capacidad de liderazgo frente a quienes estaban indecisos, y la trampa no solo se desactiva, sino que revela tu resistencia como un valor añadido que antes pasaba desapercibido. No todo termina en este instante, porque aunque la estrategia inicial se debilita, todavía habrá un intento de salvar la situación por parte de quien se siente descubierto y vulnerable ante el cambio de dinámica. Puede surgir una conversación privada donde intente suavizar tensiones, reinterpretar hechos o incluso buscar una alianza tardía, para evitar quedar aislado frente al grupo que lo observa.
Esa conversación será clave, no por lo que diga esa persona, sino por la firmeza tranquila con la que respondas, marcando límites sin necesidad de humillar ni atacar. Tus guías espirituales insisten en que recuerdes quién eres en esencia, no la versión que otros intentaron construir a partir de dudas sembradas, sino la identidad sólida que te ha traído hasta este punto con esfuerzo y constancia. Has atravesado momentos más complejos en el pasado, situaciones donde la traición fue más directa y dolorosa, y aún así supiste reconstruirte sin perder la capacidad de confiar nuevamente en las personas adecuadas, por lo que esa experiencia previa es el ancla, que ahora te sostiene mientras el entorno redefine posiciones. Quiero que entiendas que el verdadero poder de este giro no está solo en desenmascarar la vigilancia, sino en el cambio interno que provoca en ti, al comprobar que tu intuición era acertada desde el principio. Cuando se confirma que no estabas exagerando, algo dentro se alinea con más fuerza, y esa alineación te impulsa a tomar decisiones que antes postergabas por prudencia, o miedo a parecer precipitado, porque esa decisión pendiente comienza a sentirse inevitable, y el contexto ahora es mucho más favorable para ejecutarla. Aún queda un detalle crucial que no he pronunciado, y tiene que ver con el impacto concreto que este desenlace tendrá en los próximos movimientos de tu vida, más allá del entorno inmediato donde se desarrolló la tensión. En breve verás cómo una propuesta, una oportunidad o un cambio estructural se presenta con mayor claridad, porque la resistencia que bloqueaba su avance ya no tiene la misma fuerza. Permanece atento porque lo que parecía una simple defensa, se convierte en el impulso definitivo hacia una etapa completamente distinta, llena de posibilidades y cambios profundos para ti. Si tuvieras que elegir entre empezar de cero en una ciudad nueva, o transformar completamente tu entorno actual, esa decisión dice mucho de ti. Me encantaría saber qué prefieres, ¿arriesgas o remodelas? Sagitario, después de todo lo que se ha removido a tu alrededor, llega un punto en el que el aire cambia de textura, y se siente más ligero, como cuando por fin se abre una ventana tras días de tensión acumulada. La trampa que estaba montada pierde fuerza no porque desaparezca mágicamente, sino porque ya no encuentra el terreno fértil donde crecer, y eso modifica por completo la dinámica de poder que te rodeaba. Empiezas a notar miradas distintas, tonos más cuidadosos y una especie de respeto silencioso que antes no estaba tan presente, y que ahora se manifiesta en cada gesto. Lo que parecía un intento de desestabilizarte termina convirtiéndose en una prueba superada con elegancia, y esa elegancia es la que ahora te otorga una posición más sólida, sin necesidad de proclamaciones ni victorias ruidosas. Has demostrado coherencia entre lo que piensas, dices y haces, y cuando alguien intenta cuestionar tu integridad, encuentra un muro sereno que no se agrieta bajo presión. Esa consistencia es la que cambia la narrativa general, porque quienes dudaban ahora ven hechos concretos en lugar de rumores, y eso fortalece tu posición dentro del entorno. Siento una vibración luminosa cuando observo la carta de la corona serena, y su presencia trae una sensación de reconocimiento merecido, como si el esfuerzo silencioso finalmente encontrara eco en decisiones prácticas y visibles. Esta carta no habla de aplausos exagerados, habla de estabilidad ganada, de una autoridad natural que se impone sin necesidad de imponer nada a la fuerza, y cuando se muestra en un contexto como el tuyo, anuncia consolidación, una etapa donde tu palabra pesa más porque ha sido probada. Hay un movimiento que se aproxima y que ya empieza a tomar forma, relacionado con una propuesta concreta o un cambio de rol, que antes parecía incierto por la resistencia encubierta que te rodeaba. Esa oportunidad no llega como premio por sufrir, llega porque el entorno reconoce que eres la opción más coherente, para sostener lo que viene, ya sea un proyecto, una responsabilidad mayor o una relación que necesita claridad, y lo importante es que ahora el camino se despeja sin obstáculos invisibles interfiriendo. Recuerda aquellos momentos recientes en los que dudabas en silencio, preguntándote si estabas exagerando o si realmente había algo oculto moviéndose tras tus espaldas, y como esa duda pesaba más que cualquier crítica abierta. Hoy esa carga se aligera porque la confirmación de tu intuición te devuelve confianza en tu criterio, y esa confianza se nota en tu postura, en tu forma de hablar y en la manera en que sostienes la mirada. La carta del camino abierto brilla con una energía expansiva que me emociona profundamente, porque señala avance claro después de un periodo de tensión estratégica y pruebas emocionales. Cuando esta carta se manifiesta tras una etapa de vigilancia y conflicto, indica que el bloqueo se disuelve, y que el paso que temías dar ahora encuentra apoyo real, en lugar de resistencia oculta.
Esto puede traducirse en una firma, una decisión oficial o un acuerdo que se concreta con menos obstáculos de los esperados, abriendo un camino claro hacia adelante para todos. Cuando alguien te observa demasiado y notas esa energía encima, algunos lo ignoran y otros lo convierten en motivación. Dime cómo lo gestionas en tu día a día. ¿Te incomoda o te impulsa? Tus guías espirituales acompañan este proceso con una sensación de respaldo firme, como si te susurraran que mantengas la humildad sin disminuir tu valor, porque la verdadera fortaleza no necesita gritar para ser reconocida. Has aprendido que no todo ataque merece respuesta inmediata, y que a veces el silencio estratégico es más poderoso que cualquier confrontación directa, llena de emoción, porque esa lección se convierte ahora en una herramienta, que usarás en futuras situaciones sin necesidad de repetir el mismo desgaste. La energía final que envuelve esta lectura, se concentra en la carta de la alianza verdadera, y al contemplarla percibo la llegada o consolidación de una persona, que se actúa con transparencia y coherencia hacia ti. Puede tratarse de alguien que ya conoces, pero que ahora se posiciona claramente a tu lado, o de una nueva conexión que entra en tu vida, con una actitud directa y sin juegos ocultos, ya que esta presencia equilibra la experiencia anterior, recordándote que no todos observan en silencio con intención negativa. Sientes un renacer interno que va más allá del entorno específico donde ocurrió la vigilancia, porque lo que realmente ha cambiado es tu relación con el poder personal, y con la manera en que te posicionas frente a dinámicas ambiguas. Ya no necesitas demostrar nada a quien duda sin fundamento, ni adaptarte para encajar en estructuras que no reconocen tu valor con honestidad, porque esa transformación interior es el verdadero triunfo, y se refleja en decisiones más firmes que comenzarás a tomar desde ahora. En un periodo relativamente cercano, notarás cómo se concreta un avance tangible que confirma todo este proceso, quizá mediante una noticia formal, una invitación concreta o una propuesta que se oficializa sin obstáculos inesperados. Ese momento será la prueba definitiva de que la trampa no solo fracasó, sino que terminó empujándote hacia una posición más elevada y estable. Así que permanece receptivo porque reconocerás esa señal con claridad, sin dudas ni interpretaciones forzadas. Quiero que cierres esta etapa con la certeza de que la vigilancia silenciosa no logró su objetivo, y que en lugar de debilitarte fortaleció tu criterio, tu estrategia y tu confianza en la voz interior que nunca se equivocó. Has atravesado la tensión con elegancia, has permitido que la verdad se revelara sin perder la compostura, y ahora recoges los frutos de esa coherencia sostenida en momentos difíciles. Así que gracias por compartir este espacio conmigo. Suscríbete para acompañarme en tu próxima lectura y nos vemos muy pronto.